La idea del seminario, del tema del seminario, es comentarles el trabajo de investigación que hemos venido realizando ya desde hace algunos cuantos años, relacionado con la implementación, la aplicación de líquidos iónicos, sobre todo. En este caso voy a hablar fundamentalmente de aplicaciones de los líquidos iónicos magnéticos, que es una subclase de líquidos iónicos, y con un enfoque y utilidad, o tratando de mostrarles la utilidad que tiene para la preconcentración de elementos traza y para el análisis de especiación, fundamentalmente para la separación de especies de elementos químicos. Bueno, mi lugar de trabajo es voy a poner el puntero. Mi lugar de trabajo es el Laboratorio de Química Analítica, como mencionó el profesor Marco, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto está localizado en Argentina, en la provincia de Mendoza, o en el estado de Mendoza, que es en el lado oeste de Argentina. Y también pertenezco al Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, que es un instituto perteneciente al CONICET, que es nuestro organismo de investigación en Argentina, de la mejor calidad posible. Está representado por el CONICET, sin dudas. Bueno, aquí tienen mis mails de contacto que los pueden retomar sobre el final de la presentación. Bueno, como les decía, el objetivo es mostrarles los desarrollos analíticos que hemos realizado con aplicaciones de líquidos iónicos para la determinación de elementos traza. Ahora, ¿por qué la determinación de elementos trazas y el análisis de especiación? Esto surge de considerar las diferentes propiedades que presentan los distintos elementos químicos en la naturaleza y los efectos sobre todo que tienen en los organismos, en el ambiente y en los ecosistemas en general. Esto depende no solamente de la naturaleza de los elementos, ¿sí? Hablamos de elementos tóxicos o elementos esenciales, dependiendo sobre todo de sus propiedades, sus capacidades de asociación con diferentes moléculas, sus interacciones con el DNA, etcétera, etcétera. Dependen fundamentalmente de las propiedades en sí de cada elemento, y esto habla, ¿no es cierto?, de la relevancia desde el punto de vista analítico de la determinación, es decir, el por qué determinar los elementos traza. Sin embargo, no solamente es importante tener en cuenta la naturaleza, o sea, un dado elemento químico, sino también su concentración en diferentes sistemas, ecosistemas, y etcétera, alimentos, etcétera. Entonces, esto es algo que desde el punto de vista de los químicos analíticos nos interesa, conocer los elementos y conocer también la concentración en las cuales se encuentran presentes. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que esos efectos de los diferentes elementos dependen no solamente de la naturaleza en sí que tienen, sino también de su naturaleza intrínseca, sino también de su concentración, sino que además dependen de la forma química en la cual se encuentren, que conocemos normalmente como especies químicas para un determinado elemento. O sea, variaciones en su estado de oxidación, en su asociación con distintas moléculas orgánicas, dan lugar a diferentes especies, diferentes formas químicas de un determinado elemento. Esto entonces da idea de que, clara, de que no solamente es relevante desde el punto de vista del análisis químico evaluar la concentración de un elemento, sino también la total, sino también la de sus diferentes especies. Eso queda de manifiesto cuando, por ejemplo, analizamos casos típicos como lo que es el arsénico en el análisis de especiación, donde podemos observar que existen diferentes especies, por ejemplo, en este caso para el arsénico. Aquí en esto solamente estoy mostrando algunas de ellas, de las más de 40 especies de arsénico que puedan existir, pero así como estoy exponiendo esto para el arsénico, también cada elemento presenta sus diferentes especies con diferentes efectos, ¿sí? Sus diferentes vías de exposición, diferente toxicodinámica que pueden presentar las distintas especies de un dado elemento, toxicocinética, etcétera, etcétera, que en el caso particular del arsénico dan lugar a que distintas especies presenten diferente toxicidad, donde típicamente se puede ver que las especies inorgánicas, como arsenito, arsenato, son
típicamente mucho más tóxicas que las especies orgánicas. Entonces, todo esto, en definitiva, refleja o manifiesta o deja o pone o resalta la importancia de la determinación de los elementos y no solamente la determinación de los elementos, la determinación total de un elemento químico, sino también la de sus diferentes especies químicas. Es decir, como químico analítico nos interesa tener métodos que nos permitan discriminar y diferenciar las diferentes especies y conocer sus concentraciones individuales en diferentes sistemas, ¿sí? O diferentes muestras, alimentos, muestras ambientales, sistemas biológicos, etcétera, etcétera. Esto es sumamente útil para diferentes estudios, ¿sí? Diferentes estudios ambientales, biológicos, requieren conocer las identidades de las especies y sus concentraciones individuales. Para ello, en la química analítica, desde hace ya muchos años, se trabajan fundamentalmente con dos estrategias, podríamos decir. Una estrategia es la instrumental, donde se utiliza, lo que se hace es combinar una técnica de separación de alta eficiencia, como las que pueden aportarnos la cromatografía líquida, la electroforesis capilar, la cromatografía gaseosa, utilizando cada una de ellas en función o dependiendo de la naturaleza de cada una de las especies. Es decir, especies que son a lo mejor volátiles, se pueden utilizar o es más adecuado utilizar una cromatografía gaseosa como técnica de separación, mientras que otra apuntamos o utilizamos una técnica como la cromatografía líquida tradicionalmente o electroforesis capilar. Obviamente que entre todas ellas, la más utilizada a los efectos del análisis de especiación cuantitativo, aquí destaco esto, que lo que estoy presentando son técnicas que apuntan a la determinación cuantitativa, separación y determinación cuantitativa de las especies, ¿sí? Luego tenemos todo un conjunto de técnicas instrumentales que cambian la detección. En lugar de tener detección de tipo, digamos, atómica, como la que presentan la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, también tenemos la espectrometría molecular para hacer la identificación o el análisis más bien cualitativo de las diferentes especies. En cualquier caso, existe entonces un abordaje que apunta a combinar, a acoplar, o a hifenar, le dicen algunos en español, pero acoplar las técnicas instrumentales de separación con técnicas de alta sensibilidad de detección, a través de, obviamente, una interfase adecuada que pueda permitir un rendimiento, un alto rendimiento. En el caso de la detección, no solamente se utiliza el ICP masas, es quizás la técnica preferida por su sensibilidad, pero también se han utilizado otras técnicas como por ejemplo la fluorescencia atómica para ciertos elementos, sobre todo aquellos que forman hidruros o vapor frío, como en el caso de mercurio. Se puede utilizar la fluorescencia acoplada también a la cromatografía. Se ha usado con bastante éxito para la determinación de diferentes especies, como arsénico, selenio, bueno, y otros formadores de hidruros. El otro esquema para poder separar y determinar diferentes especies lo constituyen las técnicas que podríamos decir no cromatográficas, técnicas de separación, donde no se utiliza un proceso cromatográfico, sino típicamente una técnica de extracción en fase sólida o una extracción en líquido-líquido para poder separar esas diferentes especies. Esto obviamente supone que su utilidad va a estar más acotada a un menor número de especies que lo que es una técnica de cromatografía o de separación instrumental. Pero para algunas situaciones es sumamente conveniente este tipo de técnicas porque a veces realmente no se requieren hacer la determinación de todo el conjunto de especies que puedan presentarse en una determinada muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Y volviendo al caso del arsénico. Veíamos, por ejemplo, el arsénico con su mayor toxicidad para las especies inorgánicas y fundamentalmente dos, ¿sí? Arsenito y arsenato, mientras que las especies orgánicas son claramente menos tóxicas. Por lo tanto, ciertamente, si bien es importante la determinación de arsénico total,
y luego pensando en cuáles especies son quizás más importantes de determinar, uno tendría a pensar que es mucho más importante la determinación de las especies inorgánicas de arsénico, ¿sí? Va a ser mucho más significativo y además normalmente se van a encontrar en concentraciones más elevadas que respecto de las orgánicas, ¿sí? Al menos en muestras ambientales, ¿sí? En muestras de alimentos eso puede ser diferente. Pero bueno, en todo caso, estas técnicas quizás más simples, que apuntan a una separación más simple, son también igualmente útiles, sobre todo para estos casos de determinación de una o dos especies de suma importancia. Entonces ahí tenemos la estrategia de las técnicas de extracción en fase sólida o la separación mediante extracción líquido-líquido. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta también, y considerando las tendencias actuales que tienen que ver con el desarrollo de métodos analíticos cada vez más verdes o compatibles con el medio ambiente, tenemos que tener en cuenta también la dimensión ambiental en estos procesos. Si estas técnicas se desarrollan en una manera convencional, como lo muestro acá en la fotografía, es decir, una típica ampolla de decantación donde se utilizan varios mililitros de un solvente para poder hacer la extracción, bueno, se va a estar ocupando y generando solventes en un volumen significativo, ¿sí? Y eso ciertamente va a tener una mayor generación de residuos y un mayor impacto ambiental el desarrollo de estos métodos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la dimensión ambiental en el desarrollo de los métodos analíticos y la posterior aplicación de los mismos. Desde un punto de vista del análisis químico, de la química analítica, nos interesa siempre contar con métodos que sean más simples y de bajo costo, que sean selectivos, que tengan alta sensibilidad, que sean exactos y que nos puedan generar los límites de detección más bajos posibles, ¿sí? Esto normalmente se logra utilizando técnicas instrumentales de mayor sensibilidad o de alguna manera enriqueciendo los analitos, es decir, elevando la concentración de los analitos previo a la introducción en las técnicas de detección. Por el otro lado, y pensando en tratar de lograr un balance ambiental, desde el punto de vista ambiental del ambiente, nos interesa que estos métodos presenten el menor consumo posible de solventes y reactivos, o si en todo caso se utilizan solventes y reactivos, sean de la mayor inocuidad posible, es decir, que sean lo menos dañinos para el ambiente, que esos métodos también tengan la menor generación de desechos posibles, y eso lo podemos lograr introduciendo en estos métodos analíticos conceptos como la miniaturización, el uso de solventes verdes o más sustentables, y la posibilidad también de que esos métodos se puedan reciclar los solventes y reactivos. De esta manera, tratando de lograr con este balance en mente, tratamos de promover de alguna manera la química analítica verde, que se llama. Ahora bien, en cuanto a la miniaturización, hablábamos de miniaturización, en lo que se ha desarrollado, y bueno, pensando en la extracción en fase sólida, se ha apuntado a reducir la escala de las operaciones y la magnitud de la cantidad de solventes que se utilizan, al reducir también la escala de estos procesos de separación y de preconcentración. Para ello han surgido, a lo largo de ya más de 2 décadas, diferentes tipos de técnicas de microextracción en fase sólida. La muy conocida microextracción en fase sólida, donde acoplada, por ejemplo, utilizada mucho con la cromatografía de gases, también con cromatografía líquida, pero ciertamente con mayor eficiencia y rendimiento en la cromatografía de gases y para el estudio o la determinación de compuestos volátiles. Por otro lado, bueno, por cierto, no quizás muy utilizada, sí utilizada algo, pero quizás no tan utilizada para el análisis de especiación, producto de que la gran mayoría de las especies están sobre todo en solución, se mantienen en un medio líquido,
Otra técnica es la extracción en fase sólida en línea, en sistemas en flujo, donde básicamente lo que se hace es utilizar una microcolumna de una dimensión pequeña para poder utilizar también de esa manera menor cantidad de fase sólida de extracción. Esto es acoplado obviamente con un detector adecuado, que podría ser alguna de las técnicas atómicas que estamos planteando. ICP masa, ICP óptico, absorción atómica, fluorescencia también, etcétera, etcétera, dependiendo el nivel de sensibilidad que necesitemos para la determinación de las diferentes especies. Otra, por ejemplo, es la microextracción en fase sólida, en este caso dispersiva, es decir, utilizar, o a los efectos de utilizar, o con el objetivo de utilizar menor cantidad de sorbente, lo que se hace es utilizar sorbente finamente dividido y dispersarlo de manera tal de tener una alta relación de área interfacial, es decir, una alta superficie de retención, para que los analitos con una pequeña cantidad de fase sólida se puedan extraer con la misma eficiencia que si se utilizaran grandes cantidades de la fase sólida. Bueno, obviamente también otra técnica bastante utilizada en sus primeros tiempos en la microextracción en fase sólida, la extracción en fase sólida con barra agitada, Stir Bar Sorting Extraction, es la técnica esta, donde, bueno, se recubría una barra magnética con un material sorbente sobre su superficie, tratando de aportar de alguna forma también practicidad en el desarrollo de esta técnica. Y por último, quizás una más reciente, sin dudas, es la microextracción en fase sólida dispersiva, ¿sí? Usar un material disperso magnético. Acá, por ejemplo, se han utilizado mucho partículas y nanopartículas de magnetita, o funcionalizada también, esos materiales magnéticos sólidos, que luego con la ayuda de un magneto, de un imán, se pueden conectar posterior a la recolección de los analitos. Esta técnica, bueno, presenta diferentes cualidades, ventajas, desventajas, que normalmente son rápidas, con un costo reducido, por producto del menor, sobre todo estas que no requieren quizás comprar fibras de extracción, las microfibras, que tienen un costo. Esto es básicamente el material sólido, las que son con dispersiva. Bueno, y tiene una serie de ventajas, ¿no? Extracción y preconcentración en una fase, me refiero a que el analito se retiene sobre la fase sólida, se extrae y a la vez se puede llegar a preconcentrar y separar, en algunos casos si estamos hablando de la especiación, mientras que para que se produzca la detección tengo que retirar, digamos, tengo que desorber el analito una vez retenido sobre la fase sólida para poder tenerlo disponible para su determinación o su introducción en la técnica de detección. Se puede, bueno, una inyección total o parcial del solvente en el detector, es decir, esto se refiere a que hay un menor, quizás, generación de residuos y desperdicio de esos solventes que se utilizan para la etapa de elución, y eso contribuye a que haya una menor también generación de desechos. Es robusto, es una técnica robusta, es una técnica que tiene una buena digo, es conveniente desde lo práctico, de desarrollarla en el laboratorio, y bueno, no tiene limitaciones debido también a la densidad de las muestras. Un tema que también es interesante considerar, sobre todo en las extracciones líquido-líquido, o compararlo con esas técnicas. Y algunas también pueden ser, algunas de estas variantes de técnicas pueden ser automatizadas. En estos casos, obviamente, esta versión, la microextracción en fase sólida dispersiva, no ha sido tan, digamos, profundizado el desarrollo de la automatización en esa técnica, comparado con esta, por ejemplo, la extracción en fase sólida en línea, donde se tiene una columna y se puede reutilizar el material confinado en esa columna. Otro grupo de técnicas que apuntan también a la miniaturización de los procesos de microextracción, en este caso para la microextracción en líquida-líquida, es la que estoy mostrando en la pantalla,
en esta diapositiva. Bueno, esencialmente muestro quizás tres grandes grupos de estas técnicas de microextracción, aunque hay muchas más variantes dentro de las mismas. Pero bueno, la típica microextracción con gota suspendida, donde hay una gota de solvente que se suspende en el extremo de la aguja de una jeringa, se expone a los diferentes analitos para su extracción. Posteriormente se recoge esta gota y la gota es luego introducida, puede ser introducida en un detector o a lo mejor redisuelta en un medio orgánico para su posterior introducción en el detector. Otra técnica es la microextracción líquido-líquido en una fibra hueca, Hollow Fiber Liquid-Liquid Microextraction. Esa es otra técnica donde el solvente es alojado en un pequeño tubo de unas pequeñas dimensiones que permiten alojar unos pocos microlitros del solvente extractante donde se extraerían los diferentes analitos cuando la fibra es expuesta a la solución de muestra. Y por último, quizás una más extensamente más desarrollada y quizás con más variaciones o variantes de la misma ha sido la microextracción líquida-líquida dispersiva. Me refiero a variantes porque, bueno, todas estas variantes de esta técnica apuntan a lo mismo, que es poner en solución unos pocos microlitros del solvente extractante y adicionar otro solvente dispersante, o sea que va a tener el rol justamente de dispersar esa fase extractante en gotitas muy, muy pequeñas, donde se produce la extracción del analito cuando son expuestas en la solución, ¿sí? A través de esta formación de esta dispersión. Y luego esta dispersión es condensada, es decir, separada, mediante típicamente un proceso de centrifugación, aunque como yo les voy a mostrar, el uso de otros solventes permite que podamos evitar quizás este paso de centrifugación o utilizar otras herramientas que no sean la incorporación de la centrifugación. Esta fase sedimentada o esta fase extractante conteniendo los analitos es luego inyectada en el detector adecuado. Hablaba de distintas variantes de la técnica de microextracción líquido-líquido y me refería entonces a la posibilidad de dispersar el solvente de extracción de diferente manera. Una puede ser con el uso de un solvente dispersante, pero también hay otros medios como por ejemplo el uso de la generación de un gas in situ dentro de la solución, y eso da lugar a una técnica que se llama de efervescencia, microextracción líquido con efervescencia. Otra puede ser mediante el calentamiento de la solución y de la fase extractante, promoviendo en algunas circunstancias y para algunos solventes la solubilización en la solución de muestra, y luego con un enfriamiento se produce nuevamente la formación de estas gotas, de esta nube de gotitas del solvente extractante y la extracción correspondiente. En fin, hay diferentes maneras de desarrollar esta técnica de microextracción líquida-líquida dispersiva, pero todos quizás apuntan exactamente a lo mismo, que es dispersar lo más eficientemente posible, es decir, obtener un mayor número de gotas y del menor tamaño posible, para fomentar o hacer que la extracción sea de alta eficiencia a pesar de utilizar unos pocos microlitros de un solvente. También este tipo de técnica presenta numerosas ventajas y también consideraciones. Normalmente son rápidas. Dentro de este grupo que estoy mostrando aquí, quizás la más rápida es la técnica de microextracción líquido-líquido, y tal vez por eso también ha tenido mayor énfasis o mayor empuje en cuanto a su desarrollo, que estas dos, donde supone tener para un mismo volumen de solvente menor área de extracción, ¿sí? Que es la que propone o la que se puede obtener con estas fases de solventes dispersas. Bueno, en este caso se produce también la extracción. Bueno, son relativamente económicas dependiendo qué tipo de materiales se utilicen. Hay solventes que son de más bajo costo, otros tienen otros costos, pero
en líneas generales no requiere una instrumentación demasiado sofisticada que imponga un costo muy elevado. Bueno, se puede hacer la extracción, la preconcentración y la detección en la misma fase, es decir, colecto mis analitos en la fase extractante y luego esa misma fase extractante la inyecto directamente en el detector adecuado. A diferencia de la extracción en fase sólida, donde colectaba mis analitos en una fase y luego los tenía que eluir para poder adecuarlos en otra fase, para adecuarlos para su introducción en el detector. Bueno, también tienen mínima generación de desechos, porque se utilizan realmente muy poco volumen de solventes, unos pocos microlitros en general. Y usualmente, bueno, su nivel de automatización es relativamente acotado, ¿sí? Realmente hay algunos ejemplos. Nosotros hemos trabajado en el grupo en automatizar algunas de estas versiones, pero realmente no hay muchísimos trabajos de automatización de microextracción líquido-líquido realizados. Obviamente esto plantea una dificultad. La manipulación de los solventes a un pequeño volumen, y eso de alguna manera también complica, digamos, la obtención quizás de métodos automatizados. Además digamos, de fondo, el objetivo del desarrollo de estas técnicas, el objetivo secundario del desarrollo de estas técnicas, es también tener procedimientos relativamente sencillos. Por lo tanto, interpreto que la falta de automatización probablemente apunte también a cumplir con ese objetivo. Bueno, a veces un aspecto a considerar, que vamos a estar hablando también en los ejemplos que les voy a mostrar luego, más adelante. Aquí hay que considerar efectos como el tema de la densidad, es decir, qué solvente se utiliza y bueno, y qué relación de densidad existe con la fase de muestra, ¿sí? O con la muestra, con la solución de muestra. Bueno, los solventes en general tienen que tener baja volatilidad, ¿no es cierto? Porque no sirve de nada utilizar solventes que se puedan volatilizar apenas los vamos colectando y los vamos utilizando. Y también se requiere que para obtener un sistema bifásico, tener también que la condición de que esa fase de extracción no sea soluble, o sea lo más insoluble posible en la solución de muestra, para obviamente tener el objetivo de tener una fase de extracción. De lo contrario, se tendría un sistema homogéneo que no nos serviría. Ahora bien, todas estas técnicas de miniaturización se pueden beneficiar no solamente porque nos permitan desarrollar extracciones eficientes, con buena, altamente eficientes, utilizando pocos volúmenes de distintos solventes, sino que también y pensando en cuanto al desarrollo de métodos que sean sustentables, que sean más amigables con el ambiente, más verdes, sino también considerar la naturaleza de los solventes que estamos utilizando. Para ello, desde hace quizá un par de décadas ya a esta altura, se vienen utilizando un tipo de solvente que se viene utilizando alternativo a los solventes orgánicos convencionales, es decir, solventes que típicamente se utilizan para extracciones líquido-líquido. Se vienen utilizando los líquidos iónicos a temperatura ambiente, ¿sí? Inicialmente se los denominaba como Room Temperature Ionic Liquids, esa es la denominación principal, pero luego se ha generalizado su denominación directamente, nombrarlos como líquidos iónicos. Los líquidos iónicos, como varios de ustedes pueden ya conocer, son sales líquidas a temperatura ambiente, donde su punto de fusión se encuentra alrededor o por debajo de los 100 grados centígrados. Obviamente que las que se utilizan dentro de ese conjunto de líquidos iónicos, las que se utilizan para las extracciones líquido-líquido en química analítica, son aquellas que sobre todo se encuentran en estado líquido a la temperatura ambiente, es decir, alrededor de los 20 a 25 grados centígrados Celsius. Entonces, bueno, estas sales, ¿no es cierto?, surgen de la combinación
bueno, son líquidas a temperatura ambiente fundamentalmente porque surgen de la combinación de un catión con un tamaño significativamente mayor respecto de el anión, lo cual, a diferencia de sales convencionales, como por ejemplo el cloruro de sodio, que permiten un ordenamiento cristalino, un alto ordenamiento, no, estos líquidos iónicos, al tener esta gran diferencia de tamaño entre el catión y el anión, no permiten tener este ordenamiento tan, digamos, tan eficiente como se puede lograr en el caso de sales tradicionales. Eso hace entonces que su punto de fusión normalmente sea bajo, digamos, o ronde las temperaturas, este intervalo que plantea esta definición, y sean líquidos. Bueno, las combinaciones posibles entre cationes y aniones, bueno, existen varias combinaciones posibles que dan lugar a distintos líquidos iónicos y con diferentes propiedades químicas características. Acá es una tabla que muestro, una tabla realmente muy resumida de diferentes aplicaciones, de diferentes combinaciones posibles, donde, bueno, tenemos el típico catión imidazolio, con aniones como el hexafluorofosfato, bueno, otro tipo de cloruros también, tetralquilamonio, pirolidinio, piridinio, son algunos cationes, típicos cationes que se pueden utilizar para obtener con la combinación con diferentes aniones, líquidos iónicos de diferente naturaleza, ¿sí? Todos estos, bueno, diferentes líquidos iónicos que se pueden obtener varían en su polaridad, en su interacción, su capacidad para poder formar, por ejemplo, pares iónicos también con diferentes especies, su densidad, viscosidad, es realmente variable, digamos, el escenario que presentan. Y lo interesante de estos solventes, quizás en comparación con solventes orgánicos convencionales y pensando en el objetivo de desarrollar métodos que sean cada vez más verdes, es que generalmente presentan una muy baja o nula presión de vapor. Es decir, no son verdaderamente volátiles cuando uno los compara con solventes orgánicos convencionales que se pueden utilizar en el laboratorio. También, bueno, eso hace entonces que tenga una baja grado quizás de potencial contaminación al ambiente, obviamente considerando cómo se desarrollan o cómo se implementan en diferentes técnicas de extracción para poder promover el menor generación de desechos y de residuos al ambiente. Otra característica interesante es tiene una alta estabilidad térmica, es decir, yo puedo tener fases de extracción donde literalmente si requiero aplicar una determinada temperatura, lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente, sin que se me volatilice el solvente orgánico. De hecho, nosotros hemos explotado estas características, no llegando a estas temperaturas tan elevadas. Esta se refiere a la temperatura de descomposición típica de varios de los líquidos iónicos, pero sí con el efecto de esto que hablábamos de esta técnica de microextracción líquido-líquido, de calentar y enfriar, lo hemos utilizado para desarrollo de diferentes técnicas y para promover la dispersión de un líquido iónico en solución. Algo interesante también de estos solventes que también hemos explotado para desarrollo de diferentes técnicas es la posibilidad de que presentan interacciones con los solutos de tipo iónico y no iónico. Es decir, eso da lugar a que los analitos se extraen no solamente considerando la polaridad de las diferentes fases de los líquidos iónicos, sino también al considerar la posibilidad de que interaccionen con los diferentes analitos, por ejemplo, a través de interacciones de tipo iónico. Tienen una amplia ventana electroquímica, es decir, que en un amplio rango de potencial no se van a oxidar ni a reducir. También lo hemos utilizado como una estrategia, es decir, ¿qué quiere decir? Que podemos exponer estos líquidos iónicos a diferentes agentes oxidantes y reductores y se mantienen, al menos en un rango importante de potencial, se mantienen bastante inertes. Por otro lado, bueno, eso da lugar, sus diferentes características, sus diferentes estructuras, diferentes combinaciones de cationes y aniones,
dan lugar a realmente un gran abanico de diferentes propiedades, como por ejemplo diferente hidrofobicidad, polaridad, viscosidad, miscibilidad, extractabilidad y magnetismo, que es la que vamos a mostrar o es la que voy a poner énfasis en esta presentación. Producto de esas distintas propiedades, bueno, los líquidos iónicos han encontrado también aplicaciones o ámbitos de aplicación, no solamente en la química analítica, y aquí solamente expongo algunos ámbitos de aplicación, sino también en otros ámbitos y usos, qué sé yo, en electroquímica, en biología, en fisicoquímica, ingeniería, bueno, por mencionar solamente algunos, pero ciertamente que hay hoy en día diferentes aplicaciones. Particularmente en el caso de la química analítica, nosotros hemos puesto énfasis en su uso como solvente de extracción, es decir, para la separación y determinación de especies, y en particular hemos explotado últimamente o hemos explorado últimamente el magnetismo de ciertos líquidos iónicos. Existe una subclase de líquidos iónicos que presentan magnetismo, el cual es promovido por la presencia en el anión, fundamentalmente la presencia de diferentes elementos paramagnéticos que clásicamente tienen electrones libres, electrones, digamos, desapareados en las capas más externas de esos átomos. A mayor número de electrones desapareados, mayor es el magnetismo que se obtienen de estos líquidos iónicos. Aquí, por ejemplo, pueden ver una tabla donde ven para diferentes líquidos iónicos, por ejemplo, conteniendo el catión fofonio, el cual hemos utilizado bastante en nuestro grupo, y ven cómo varía significativamente incluso, por ejemplo, con respecto al cobalto, cómo varía la susceptibilidad magnética. Mucho más es la variación introducida, por ejemplo, cuando se utiliza disprosio, y esto, de alguna manera, mientras la susceptibilidad magnética sea más elevada, con más atracción se van a ver justamente atraídos a los diferentes sistemas de colección magnética que se pueden utilizar, y lo cual va a ser más conveniente a los efectos de su implementación en los sistemas de separación. En cuanto a la obtención de estos líquidos iónicos magnéticos o cómo se pueden sintetizar, bueno, acá hay un ejemplo que les muestro de un líquido iónico fofonio. Este es el cloruro de triexil tetradesilfofonio, que en presencia de una sal, o digamos en realidad un cloro complejo, ¿sí? Conteniendo algunos de estos elementos paramagnéticos, produce la sustitución, el intercambio con el ion cloruro inicial que se encontraba en el fofonio para obtener el líquido iónico magnético en cuestión. Como ven, esta reacción es una reacción de intercambio iónico a intercambio aniónico, específicamente. Es una reacción relativamente simple. Por lo menos esta parte, obviamente la síntesis de esta estructura sería de mayor complejidad. Normalmente esto ya viene en forma comercial, así que es muy sencillo luego de producir o de sintetizar estos líquidos iónicos mediante esta reacción. Aquí, por ejemplo, en la parte superior pueden ver que efectivamente son magnéticos y que verdaderamente se atraen con un magneto a pesar de ser líquidos. Que una diferencia fundamental, estos no son ferrofluidos, como sea por ahí se denomina a ciertos materiales que contienen partículas que son magnéticas. Entonces, el líquido es propiamente el que presenta magnetismo. Entonces, ¿cómo hemos utilizado para el desarrollo de nuestro grupo, digamos, cómo hemos utilizado estos líquidos iónicos para el desarrollo de técnicas de microfracción? Bueno, y para, sobre todo, la determinación de elementos traza. Eso implica el uso del líquido iónico como una fase extractante, que lo que hace es aportar la obtención o la generación de un sistema bifásico, y también aportaría la posibilidad debido a sus interacciones iónicas, de formar pares iónicos con diferentes especies, y eso lo hemos utilizado convenientemente. En algunos casos, diría que la gran mayoría, se utiliza también un reactivo complejante, el cual busca
formar un complejo con el metal, ¿sí?, en cuestión, o el elemento que se que se desea extraer. O sea, es una reacción de derivatización, si se piensa desde ese punto de vista, que permite obtener un complejo de baja polaridad que pueda ser más eficientemente extraído en la fase de líquido iónico que el metal o el elemento en forma directa. Luego, bueno, esto se combina con la muestra del analito y de esta manera se desarrollan, por un lado, técnicas de microextracción líquido-líquido utilizando líquido iónico, y si además consideramos la implementación o la combinación con nanomateriales, pueden también desarrollarse técnicas de microseparación, de microextracción en fase sólida, utilizando líquidos iónicos bajo diferentes estrategias, algunos como extractantes, otros como herramientas que de alguna manera contribuyen o colaboren con la extracción de los desarrolladas con los nanomateriales. Entonces, bueno, ahora la idea es mostrarles algunos ejemplos de cómo hemos utilizado los líquidos iónicos para el desarrollo de técnicas de microextracción líquido-líquido. Tenemos un primer caso donde desarrollamos, por ejemplo, una microextracción líquido-líquido dispersiva, utilizando un líquido iónico magnético, en este caso uno conteniendo hierro, y el catión fosfonio, un catión de tipo fosfonio, para la separación y determinación de especies de antimonio. En este caso para determinación de muestras de agua, donde, bueno, en una primera etapa se agregan los distintos reactivos, la solución 6 mililitros de la solución de muestra en un medio ácido clorhídrico, utilizando un reactivo complejante, el dietilitiofosfato, para la formación del complejo con el antimonio 3, ¿sí? Esto es un método para la determinación de especies de antimonio inorgánico, antimonio 3 y antimonio 5. 10 microlitros de acetonitrilo, que actúa como dispersante, cloruro de sodio, que actúa como un ajustador de la fuerza iónica, y luego 45 microlitros, solo 45 microlitros de el líquido iónico magnético, mediante una agitación en un agitador Vortex. Siempre en nuestros trabajos siempre probamos agitación Vortex y agitación ultrasonido, y lo que hemos encontrado, al menos en la aplicación con los líquidos iónicos, es que en general la agitación Vortex funciona mejor, tiene mejor eficiencia de extracción respecto de la agitación con ultrasonido. Por lo tanto, usamos este medio que es incluso más simple o sencillo y de más bajo costo instrumental. Se hace una agitación enérgica de la fase extractante, se obtienen pequeñas gotitas de la fase extractante, se produce la extracción del analito, y luego el analito es colectado, en lugar de utilizar una centrífuga, mediante una barra magnética, ¿sí? Acá la pueden ver en esta fotografía, en la parte superior izquierda, una varilla magnética donde simplemente se colecta las diferentes gotitas del líquido iónico dispersado, se condensan para obtener una única gota que luego es transportada y redisuelta en una solución adecuada para su introducción en el detector adecuado. En este caso, si utilizamos absorción atómica con horno de grafito e inyectamos desde esta fase final solo 15 microlitros de la solución extractante. Entonces, mediante esta manera se complejó selectivamente el antimonio 3, se extrajo y se determinó el antimonio 3. En una etapa posterior, una segunda etapa con otra alícuota de muestra, el antimonio 5 es reducido a antimonio 3, por ejemplo, mediante el uso de iodo de potasio, y se extrae al antimonio total. Luego, por diferencia, se puede obtener el antimonio 5, la concentración de antimonio 5. Generalmente estos métodos de separación no cromatográfica para el análisis de especiación, son, como les decía antes, son realmente un número más limitado de especies las que se pueden separar y determinar, pero ciertamente es más simple la metodología. Todo este proceso de extracción también, eso cabe mencionar, que es realmente rápido. ¿Sí? Fíjense, tienen 4 minutos solamente de agitación Vortex, y esta etapa también de separación es realmente rápido, ocurre en menos de 1 minuto, típicamente la colección de las fases dispersas de líquido iónico en esta varilla, para la posterior introducción. O sea que todo este proceso es bastante rápido. Destaco lo de la velocidad o de la rapidez del proceso de separación porque, y pensando en esta comparación entre técnicas
técnicas de cromatografía y técnicas cromatográficas y no cromatográficas para la determinación de especies, en los casos donde hay que determinar un número acotado de especies, quizás no más de 2, estos procesos plantean mayor simplificación instrumental, o sea, acá es muy simple la instrumentación que se tiene que utilizar, y además son quizás más rápido que incluso que alguna cromatografía en la cual, además del tiempo de la separación cromatográfica, hay que considerar la adecuación de la columna cromatográfica y, bueno, y sus condiciones, sus cuidados que hay que tener al respecto. Entonces, para pocas especies, estos tipos de técnicas son útiles, incluso comparada con otras como la cromatografía. Obviamente, si el número de especies es muy elevado, eso ya apunta a tener que considerar técnicas instrumentales de separación. Bueno, entre las variables que por supuesto, acá hay un montón de variables que se tienen que optimizar, como por ejemplo, bueno, cada uno de estos diferentes parámetros que ustedes observan surge de todo un estudio de optimización, que muchas veces lo realizamos bajo un estudio univariado, o otras también bajo estudio multivariado para simplificar el proceso de optimización, pero se desarrollan toda la optimización al respecto. Una de las condiciones importantes a tener en cuenta en el caso de la determinación o de la inyección de esta fase de líquido iónico en horno de grafito es una adecuada optimización justamente de las condiciones instrumentales, donde, como lo que ven, la característica que tienen es que hay normalmente, o lo que nosotros hemos utilizado, 2 etapas de pirólisis para el adecuado procesamiento de la materia orgánica que se inyecta dentro del horno de grafito. Bueno, luego de la optimización, en este caso multivariada, que se realizó para este trabajo, se obtuvieron condiciones, bueno, estas son las condiciones óptimas, donde se puede apreciar o destaco la necesidad de solamente utilizar 45 microlitros de la fase de extracción, y dentro del rendimiento analítico se obtuvo una alta eficiencia de extracción del 98% y un factor de refuerzo de la sensibilidad de 35, siendo el factor de refuerzo el que surge de la comparación de la pendiente de las curvas de calibración en condición de usando la preconcentración o en ausencia de la preconcentración. Es decir, que con estos métodos no solamente separamos las especies de antimonio 3, antimonio 5, sino que además podemos preconcentrar en algún grado. Bien, en cuanto a resultados de la aplicación, lo aplicamos en diferentes muestras de agua, como pueden ver aquí, muestras de agua de lluvia, diferentes tipos de muestras, algunas más simples, otras quizás un poco más complejas y desafiantes, pero en todos los casos, y para no tener que aburrirlos en el análisis de todos estos datos, obtuvimos valores de recuperación que fueron más que aceptables con esta metodología, y concentraciones de antimonio que estuvieron dentro de los esperados. Otra metodología que desarrollamos también en el contexto de la dispersión de la microfracción líquido-líquido dispersiva ha sido para la determinación de cromo, en este caso no para especiación, sino para determinación de cromo total, y la preconcentración de cromo directamente en muestras de miel. Para ello lo que hicimos fue diluir la muestra de miel a un 4%. Se toman 7 mililitros de esta solución, y se le adicionan, en un medio ácido clorhídrico, y se le adicionan 50 microlitros de líquido iónico magnético con 50 microlitros de acetonitrilo, que actúa como dispersante. El líquido iónico magnético que se utilizó finalmente fue el de hierro. Y en esas condiciones de acidez, se pudo hacer la extracción en forma directa del cromo. Es decir, en este caso no utilizamos un agente complejante para la extracción del metal, sino que el cromo se extrajo directamente en la solución, en la fase extractante del líquido iónico. Y el planteo, lo que nosotros planteamos que puede ocurrir en este caso, es que en condiciones de esa extrema acidez se formaría este par iónico, el cual, al disminuir la polaridad o ser menor que la del cromo en solución, permitiría su extracción en esta fase de líquido iónico magnético.
Luego el procedimiento es similar a lo que se mostraba anteriormente, la dispersión utilizando vórtex, la colección de las gotitas de líquido iónico formadas mediante una barra magnética, la puesta en solución, es decir, la redisolución en un medio adecuado para poder inyectarlo en el horno de grafito, y posteriormente la inyección, en este caso del horno de grafito, de la técnica de espectrometría de absorción atómica con horno. Este paso, porque alguno podría preguntarse por qué directamente no inyectamos esta solución de líquido iónico directamente en el horno de grafito. Primero, acá hay una situación que es que los líquidos iónicos en general presentan una viscosidad más elevada que la de un medio acuoso. Por lo tanto, eso dificulta la inyección inyección al menos reproducible en un horno de grafito. Bien. Bueno, en este trabajo pues, se estudiarán diferentes líquidos iónicos, no solamente el de fofonio, sino también se incluyeron los de imidazolio. Pero finalmente nos quedamos, y se los caracterizó también mediante espectroscopia infrarroja, y seleccionamos finalmente el que contenía hierro, porque era el que menor solubilidad nos planteaba y el que mejor rendimiento de extracción habíamos podido obtener. Aquí hay algunas condiciones de extracción ya finales obtenidas, como por ejemplo, bueno, se puede destacar los 50 microlitros de líquido iónico magnético que se usaron, es decir, con solo 50 microlitros de la solución se puede hacer una extracción realmente de alta eficiencia, y el cromo fue reducido, en este caso el cromo 6 se redujo a cromo 3 mediante el agregado de cloruro ferroso. La extracción fue muy rápida, del orden de 10 minutos. En cuanto dentro de las variables que se estudiaron, se estudió también la dilución posterior, luego de la extracción en la barra, la colección en la barra, se tuvo que hacer este paso de dilución, de readecuación de la fase de líquido iónico en otro medio para poder inyectarlo en el horno de grafito, y para eso se estudiaron diferentes solventes, bueno, orgánicos, siempre tratando de que las metodologías no hagan uso de un gran volumen de solventes con unos pocos microlitros. Y eso tuvo que ser convenientemente optimizado. Encontramos que 150 microlitros era lo que requeríamos para poder disolver esos 50 microlitros de líquido iónico magnético. En cuanto a las condiciones instrumentales en el horno de grafito, que también se optimizaron, destaco de nuevo la necesidad de utilizar 2 etapas de pirólisis para poder degradar en una manera gradual la materia orgánica del líquido iónico. Es decir, estamos haciendo la determinación de cromo en presencia del líquido iónico magnético dentro del horno de grafito, y lo cual requiere un estudio cuidadoso, meticuloso de las condiciones para poder determinarlos con esta técnica. La optimización entonces nos permitió obtener un método con un alto factor de refuerzo de sensibilidad en este caso, una extracción elevada del 98%, típicamente con todos estos sistemas de microextracción usando líquidos iónicos, se puede arribar, luego de una optimización bien fina, bien detallada, se puede arribar a tener valores de extracción, de eficiencia de extracción tan altos como estos en general. Por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido con líquidos iónicos magnéticos como líquidos iónicos no magnéticos. Bueno, nos permitió obtener también un límite de detección realmente bajo y una precisión que es característica de las mediciones también con horno de grafito. Esto lo aplicamos entonces a diferentes tipos para el estudio y la determinación de cromo en diferentes muestras de miel más claras o más oscuras, donde en general lo que pudimos observar es que las concentraciones de cromo eran quizás un poco más elevadas en la medida que las miel eran más oscuras. Digamos, el resultado no es estrictamente nuevo, porque hay otros trabajos publicados que indicarían o relacionan el color de la miel con la presencia o la concentración mineral de las diferentes mieles. Es decir, mientras más sea elevada la concentración de la mineral total de las mieles, en general las mieles son más oscuras. Eso obviamente depende también de
del origen de las mieles y de la relación con la vegetación desde donde colecta la abeja el polen para producir la miel. Bien, pero en general se obtuvieron algo importante, valores de recuperación bastante aceptables para el procedimiento, y se pudo lograr la determinación exitosa de cromo total en ese caso, en este tipo de muestras más complejas. Algo interesante y como expansión de la aplicación de líquidos iónicos magnéticos ha sido en este trabajo que le quiero mostrar la posibilidad de utilizar a veces más de un líquido iónico magnético. En este caso lo hicimos para el desarrollo de una metodología para la determinación de especies de arsénico 3, 5 y arsénico total, en diferentes muestras de origen ambiental, muestras de agua, pero también muestras de lixiviados de sedimento y de suelos, donde el método consiste en una primera etapa, donde se adiciona el reactivo complejante APDC, el pirrolidín y tetragromato de amonio, en presencia de un medio ácido clorhídrico, un medio ácido. Se adiciona, en este caso, un líquido iónico de disprosio, donde se forma luego de la formación del complejo de arsénico 3 con el APDC, el mismo es extraído en el líquido iónico magnético de disprosio. Este es separado y en el sobrenadante solamente me va a permanecer el arsénico 5, el arsenato, el cual es posteriormente extraído utilizando otro líquido iónico, el líquido iónico con hierro, que fue interesante porque se pudo hacer, bajo las condiciones óptimas, se pudo hacer la extracción directa del arsenato directamente mediante el líquido iónico de hierro sin la necesidad de utilizar un agente complejante externo. Ya vamos a comentar un poco acerca de por qué puede pasar ese tipo de, o sea, por qué puede ocurrir esa extracción. Bueno, en estos casos las dispersiones de las fases extractantes se realizaron mediante vórtex y la fase final, conteniendo el arsénico 5, se colectó también con una varilla magnética, con la redisolución y luego la inyección en el horno de grafito para la determinación del arsénico 5. Entonces, el arsénico 3 se determinó descontando el arsénico total menos la concentración del arsénico 5. El arsénico total se determinó mediante la aplicación directa del líquido iónico de hierro, que pudo extraer tanto el arsénico 3 como el arsénico 5. Es decir, esta etapa inicial es para la extracción selectiva de arsénico 3 y luego la extracción de arsénico 5, mientras que en otro procedimiento, con otra alícuota de muestra, se hizo la extracción de arsénico total usando únicamente el líquido iónico magnético de hierro. Bien. Por supuesto que se optimizan diferentes variables. Una muy importante, como siempre, es en todos estos procedimientos, es la del líquido iónico magnético, donde se observó que solo 60 microlitros de líquido iónico podían extraer el arsénico 5 presente. Las condiciones de acidez utilizadas en estos sistemas es algo que es muy importante, no solamente por la posible formación de un complejo para que pueda extraerse, sino también por la propia estabilidad del líquido iónico magnético. Como ustedes pudieron ver, en muchos líquidos iónicos utilizamos hierro, y el hierro es un elemento que tiene posibilidad de formar precipitados cuando elevamos el valor del pH. Por lo tanto, una condición para usar este líquido iónico magnético es que el medio sea suficientemente ácido para evitar la precipitación del hierro del líquido iónico. Típicamente las extracciones en estos medios se han hecho todas, las que hemos hecho nosotros al menos, en un medio ácido clorhídrico, con valores de pH ciertamente bajos, para evitar la precipitación. Eso nos plantea, por otro lado, un desafío que es encontrar en algunas situaciones donde necesitamos utilizar un reactivo complejante, encontrar un reactivo complejante adecuado que forme complejos eficientemente a esos valores bajos de pH o en condiciones de alta acidez. Bien,
También, ¿no es cierto?, se optimizaron distintas condiciones en el horno de grafito. También aquí ustedes ven típicamente las dos etapas de pirólisis, o sea, la idea de hacer una pirólisis en forma gradual, pero más allá de eso, las condiciones son las usuales que se pueden utilizar para el caso de la determinación de arsénico en horno de grafito, y los resultados fueron realmente muy interesantes, muy buenos. En cuanto a las condiciones óptimas, bueno, aquí están las condiciones óptimas para en la primera parte de la tabla, la separación de arsénico 3 de 5, que sería la primera etapa utilizando disprocio, con solo 7 minutos de extracción. Aquí entonces el arsénico 3 se extrae con formación de un complejo con APDC. En la segunda etapa es la extracción de arsénico 5 individualmente, donde se extrae directamente utilizando el líquido iónico magnético de hierro. Y en otra alícuota se hizo la extracción de arsénico total, de arsénico total inorgánico. Siempre estamos hablando de arsénico total inorgánico, arsénico 3 y arsénico 5, donde, bueno, como pueden ver ustedes, también fue posible hacer la extracción de ambas especies, es decir, arsénico 3 y arsénico 5, solo o fundamentalmente con este líquido iónico de hierro. Una posible explicación a por qué no se requiere para este caso un reactivo para que forme complejo, una derivatización de las especies para que se puedan extraer eficientemente en la fase de líquido iónico magnético, la podemos tener al analizar o considerar su diagrama, digamos, de disociación en función del pH, donde claramente podemos ver, bueno, aquí lamentablemente la curva se me corta, pero las condiciones fueron incluso a pHs menores a 3, a pHs menores a 3, por ejemplo, el caso del arsenato, está totalmente ya protonado, y esa mayor protonación permitiría que se obtenga una especie más apolar, o sea, de menor polaridad, que pueda ser extraída más eficientemente en la fase de líquido iónico magnético, que si se utilizara a un pH, el sistema se adecuara a un pH mayor. Lo mismo pasa entonces también con el arsénico 3, ¿sí? Lo hace ya desde valores de pH más elevados a esa protonación, pero nosotros suponemos que la extracción directa de tanto arsénico 3 como arsénico 5 se debe a esa protonación completa que ocurre a esos bajos valores de pH o de mayor acidez. En todo caso, los resultados demostraron que la extracción fue realmente eficiente. En este caso es para el arsénico 3, estamos hablando, pero en el arsénico total también se obtuvo una separación, una extracción completa del arsénico total. Y el factor de refuerzo en este caso fue de 35, calculado siempre en función de la pendiente de las curvas de calibración. En cuanto a los resultados de la aplicación de la metodología en diferentes muestras, bueno, aquí se los expongo en esta tabla, donde hicimos análisis de diferentes muestras, como incluso muestras de agua, pero incluso muestras de agua tan complejas como el agua de mar, nos permitió tener valores de recuperación más que aceptables, aún en presencia de esa matrices generalmente complejas o con una alta fuerza iónica, sin duda. Y también hicimos la aplicación de esta metodología en lixiviados de sedimentos y de suelos, ¿sí? Estos lixiviados fueron hechos de acuerdo a un procedimiento que pueden ver en el trabajo citado, pero bueno, mediante procedimientos típicos de lixiviación. Finalmente, un trabajo que quería comentarles como a modo de aplicación de estos diferentes líquidos iónicos magnéticos es uno donde utilizamos el líquido iónico en combinación con un nanosorbente, ¿sí? Para el desarrollo de una técnica de extracción en fase sólida, microextracción en fase sólida dispersiva. Entonces, bueno, en este caso fue aplicado para la terminación de antimonio 3 y 5 también, utilizando DDTC, el reactivo dietilitio-carbamato, para formación del complejo con antimonio 3, y la extracción en la fase sólida, que para ello usamos óxido de grafeno, 3 miligramos de óxido de grafeno, que se adicionaron a la solución, para la retención del complejo de antimonio 3 con dietilitio-carbamato. Al agitarlo en condiciones vigorosas, con un vórtex,
para la dispersión de la fase sólida de óxido de grafeno. Y luego utilizamos, en este caso, un líquido iónico magnético, no como agente de extracción, sino como una herramienta para colaborar o asistir a la posterior colección de la fase sólida dispersa. Para ello usamos el líquido iónico, un fofonio conteniendo disprosio, el cual se interactúa con la superficie del óxido de grafeno, y de alguna manera lo magnetiza a la superficie. Y esto lo que permite es que luego, al exponer una barra magnética en la solución, las pequeñas partículas del óxido de grafeno funcionalizadas o recubiertas con el líquido iónico magnético puedan ser atraídas y colectadas por la barra magnética para su posterior, bueno, en este caso no desorbimos el antimonio 3, sino que lo que hicimos fue determinar directamente en ICP masas el antimonio 5 que permanecía en solución sin ser extraído. El objetivo de fondo de toda esta técnica, que dio lugar a la metodología completa, era no tanto la preconcentración del antimonio 3, sino más bien desarrollar una metodología de separación rápida, simple, de antimonio 3 y 5 para la detección posterior mediante ICP masas. Aquí también la estrategia para poder hacer la determinación de antimonio 3 fue determinar en otra etapa separada el antimonio total, y mediante este esquema que les muestro, el antimonio 5, descontando las concentraciones, ambas concentraciones, se puede obtener la concentración de antimonio 3. Bueno, para la síntesis del óxido de grafeno utilizamos un procedimiento bastante conocido, que es el método de Humer modificado, que implica una serie de pasos que, bueno, no tiene demasiado sentido que me entre en detalle en esta situación, pero básicamente consiste en una oxidación de grafito, partiendo de grafito en condiciones de ácido sulfúrico, y esa oxidación produce que justamente el grafito vaya desprendiéndose, digamos, separándose en capas, defoliándose, y obteniendo películas o agrupaciones de películas de óxido de grafeno dispersas en la solución. Que luego, bueno, al ser mediante todo un proceso de decantación, separación, que puede ser instrumental o no, es decir, usando un ultracentrífugo, o bueno, es una cuestión de tiempo esto, es decir, de permanecer más tiempo para la separación o no, y secado se obtuvo el material, el óxido de grafeno. La interacción del líquido iónico con el óxido de grafeno la pudimos demostrar, por ejemplo, analizando espectros de infrarrojo, donde se ve, por ejemplo, en el primer caso, el espectro del líquido iónico de fofonio con disprosio, con grupos funcionales característicos. En el caso B se ve el óxido de grafeno, y en el tercer caso se ve el óxido de grafeno funcionalizado, es decir, con el líquido iónico absorbido, donde claramente se ven las bandas de ambos, de la presencia de ambos sustancias, del óxido de grafeno y del líquido iónico magnético. También, mediante observaciones con microscopía de transmisión electrónica, pudimos ver que una efectiva interacción del óxido de grafeno, en este caso sin la presencia de líquido iónico, y acá ante la presencia de distintos líquidos iónicos magnéticos, porque dentro del estudio también evaluamos diferentes líquidos iónicos magnéticos, no solamente el de hierro. O sea que se ve claramente que hay una interacción con la superficie del óxido de grafeno, y verdaderamente se estaría formando ese híbrido. Bueno, solo para mostrarles estas fotografías, solo para mostrarles que efectivamente las partículas magnetizadas se pueden colectar usando una barra magnética y con una simple funcionalización. Esto solamente consiste en poner el óxido de grafeno en contacto con el líquido iónico magnético, rápidamente se absorbe sobre la superficie del grafeno el líquido iónico magnético, y
posteriormente se puede colectar muy fácilmente esas partículas con una barra magnética. El objetivo también de usar el líquido iónico magnético era generar una estrategia también simplificada de colección de las partículas, porque muchas veces las partículas, sobre todo en escala nanométrica, presentan una alta dispersión en solución y luego su separación mediante centrifugación muchas veces no es muy simple, ¿sí? Se requieren centrífugos que a lo mejor son de alta velocidad, que a lo mejor a veces en no todos los laboratorios está disponible. Entonces la estrategia de este líquido iónico, de implementar este líquido iónico, es magnetizar la superficie y generar una estrategia simple para poder colectar las partículas. Y la verdad que eso nos funcionó realmente bien. Entre las variables optimizadas, por supuesto siempre en todos estos sistemas donde se utilizan los reactivos complejantes, agentes complejantes, hay que optimizar las condiciones de formación de los complejos. Y en este caso también evaluamos diferentes complejantes. Además del dietilitocarbamato, evaluamos el dietilitofosfato, el APDC, y acá les muestro entonces la extracción ante el uso de diferentes agentes complejantes. Bien, el que mejor nos funcionó de todos ellos fue el dietilitocarbamato, el cual permitió esa formación selectiva del complejo con antimonio 3. El pH es otra variable que típicamente también se evalúa. Recuerden que en este caso estamos usando el líquido iónico de disprosio, el cual, a diferencia del de hierro, nos permite trabajar en un rango de pH más elevado que el de hierro, ¿sí? Porque no precipita el disprosio en esta condición. Por lo que en este caso pudimos utilizar, desarrollar la metodología a un pH de alrededor de 6. Donde obtuvimos los resultados más altos en cuanto a lo que es la extracción, la eficiencia de extracción. También se evalúa la concentración del reactivo, la fuerza iónica, etcétera, etcétera. Otras variables son, por ejemplo, el tiempo de agitación y el tipo de agitación. Me ven aquí en la curva superior el uso de vórtex o el uso de ultrasonido, que es lo que les decía. Típicamente hemos obtenido, al menos para estos sistemas con líquidos iónicos, mejores rendimientos usando una simple agitación con vórtex respecto del ultrasonido, y se evalúa el tiempo de extracción que ronda generalmente los 10 minutos o 5 minutos, anda alrededor de esos valores. También el efecto de diferentes sales que se evaluaron con la idea, el objetivo de evaluar la fuerza iónica y el efecto salino, y se obtuvieron mejores resultados al adicionar nitrato de sodio, probablemente también promoviendo un efecto de salting out en estos sistemas. Bien, algo importante fue, tanto en este trabajo como en los trabajos que he venido mencionando, es la selección de los líquidos iónicos magnéticos, lo cual obedece a, no solamente considerar la susceptibilidad magnética que pueda presentar cada uno de los líquidos iónicos en cuestión, sino también en considerar algunas cuestiones prácticas, como por ejemplo su estabilidad, ¿sí? En función del pH. Aquí, por ejemplo, evaluamos un fosfonio conteniendo manganeso, conteniendo hierro y el de conteniendo disprosio, y que justamente vimos es que a valores de pH por encima de 2 hay una precipitación significativa de ese líquido iónico, o sea, producto del hidróxido férrico. El de manganeso presentaba, por otro lado, una alta viscosidad que no permitía una dispersión adecuada de la fase de líquido iónico en el medio, mientras que entre todos ellos el de disprosio fue el que presentó una condición de adecuada estabilidad a esos valores de pH, una viscosidad moderada que nos permitió dispersar eficientemente la fase de extracción y una susceptibilidad magnética también más elevada con respecto a estos otros líquidos iónicos conteniendo otros elementos. Entonces, para la selección adecuada de los líquidos iónicos magnéticos, no solamente es importante considerar la susceptibilidad, el valor de susceptibilidad magnética que presente cada líquido iónico, sino también estos aspectos que hacen a la implementación práctica, como la estabilidad con respecto al pH del medio,
la viscosidad para poder tener una adecuada dispersión de estas fases de extracción. Y la solubilidad también, ¿sí? Es decir, no tanto en estos líquidos iónicos empleando fofonio, pero por ejemplo, en el caso de aquellos que tienen imidazolio, son, en algunos de ellos, son bastante susceptibles a presentar o a variar su solubilidad en función de las condiciones del medio de extracción. Por lo tanto, ese es otro punto a tener en cuenta para el desarrollo de métodos de microextracción. Bien, la selección adecuada entonces del líquido iónico nos permitió hacer una extracción eficiente. Optimizamos, recuerden que en este trabajo no hicimos la preconcentración y la determinación en la fase de líquido iónico, es decir, no estamos introduciendo en el equipo de ICP masas la fase de líquido iónico, sino que hicimos la determinación en el sobrenadante que nos quedaba y determinamos el antimonio 5 en ese caso, utilizando condiciones bastante típicas que se pueden utilizar en las determinaciones mediante ICP masas. En cuanto a las condiciones óptimas obtenidas luego del proceso de optimización, bueno, aquí les muestro pH 6, usando DTC con la fuerza iónica ajustada con nitrato de sodio y utilizando solamente 40 microlitros en este caso, del agente, podríamos decir, no extractante, sino que en realidad es un agente de magnetización del grafeno, es decir, es un agente que magnetiza la superficie del grafeno, donde requerimos un volumen bajo, obviamente, al considerar también el agregado de una cantidad limitada o reducida del óxido de grafeno, solamente 3 miligramos. La extracción también fue muy buena, que es característica también de estos sistemas que utilizan estos sorbentes, y pudimos separar y determinar las especies de antimonio 3 y 5, haciendo un balance y pensando en la performance analítica de estos sistemas, haciendo un balance, digamos, de qué tan verde era esta metodología desarrollada mediante el método AGRI, que evalúa teniendo en cuenta los 12 criterios de la química verde. Encontramos un factor que fue más que aceptable y comparable con otros métodos también promovidos como verdes, ¿sí? Entonces es una tabla que compara diferentes métodos reportados con el nuestro y encontramos que verdaderamente era bastante conveniente desde ese punto de vista, se usa una poca cantidad de solvente e incluso el material sólido, sorbente, se podría llegar a reutilizar. Nosotros no lo intentamos, no lo hicimos, pero se podría reutilizar luego de algún lavado conveniente y eliminación del antimonio 3, en ese caso retenido. Lo aplicamos entonces a diferentes muestras, algunas, bueno, fundamentalmente muestras de agua y muestras de infusiones, de té, y en todos los casos se obtuvieron factores de recuperación realmente aceptables, que superaron, digamos, el 90 al 100, hasta 100%. También aplicamos en muestras de miel, obviamente diluciones de muestras de miel, y encontramos también resultados satisfactorios con respecto a la determinación de antimonio en esas diferentes muestras quizás más complejas. Bueno, llegando al final entonces, como conclusiones, lo que puedo mencionar en términos generales, no solo de la aplicación de los líquidos iónicos magnéticos, sino también de la aplicación de los líquidos iónicos en general y en el contexto o dentro de estas técnicas de microextracción líquido-líquido y de extracción en fase sólida, lo que puedo comentar es que generalmente se obtiene una alta eficiencia de extracción y la posibilidad de también, en algunos casos, desarrollar preconcentración, que eso depende, esa eficiencia depende de las características del líquido iónico que se esté utilizando, pero también pensando quizás en extracción en fase sólida de los nanomateriales que se utilicen. Bueno, en el caso de esta presentación yo les mostré lo del óxido de grafeno, pero en el grupo hemos hecho muchos otros trabajos relacionados con aplicaciones o usando otros nanomateriales, algunos convencionales como nanosílica, por ejemplo, o nanotubos de carbono, que realmente hemos podido aprovechar mucho la sinergia de la combinación de líquidos iónicos con estos sólidos de alta superficie y de alto rendimiento de extracción.
La combinación, es importante tener en cuenta también la combinación adecuada del líquido iónico con el reactivo complejante o el agente de derivación que se utilice. Usualmente para la extracción de metales, de elementos traza, hay que utilizar un reactivo complejante, pero también se pueden utilizar agentes de formación de pares iónicos, de manera de obtener entidades, especies que puedan ser de baja polaridad y que tengan o permitan alcanzar una eficiencia de extracción elevada usando los líquidos iónicos en diferentes matrices, como las que les he mostrado. También considerar que los líquidos iónicos pueden tener otros usos en las extracciones líquido-líquido y en las microextracciones en fase sólida, que no sean solamente como fases de extracción. Acá, por ejemplo, les mostraba que a partir de la magnetización se podría utilizarlo para ayudar en el proceso de separación de una fase sólida que es la responsable de la extracción. Pero también se pueden usar como agentes formadores de pares iónicos, ¿sí? Sobre todo aquellos líquidos iónicos que sean miscibles, ¿sí? Pueden usarse no como fase de extracción, pero sí como agentes de formación de pares iónicos que permitan la derivatización de los elementos para poder tener una mejor extracción en una fase extractante conveniente, ya sea otro líquido iónico o puede ser un solvente convencional, digamos. Luego, bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Que propiedades alternativas de los solventes, o sea, propiedades quizás no tan explotadas de estos solventes, o de una familia de estos solventes, como por ejemplo el magnetismo, puede servir para aportar otros beneficios al desarrollo de las técnicas de microextracción, por ejemplo, los efectos de eliminar una centrifugación o la colección de la fase sólida implicada, es decir. Y finalmente, que en general, tanto con estas técnicas de microextracción líquido-líquido como microextracción en fase sólida usando líquidos iónicos, se puede decir entonces que se pueden obtener eficientes métodos de preconcentración y de extracción sin generar cantidades quizás significativas de solventes, ¿sí? Producto del desarrollo de las extracciones en una escala micro, ¿sí? Con la microescala. Bueno, no me queda más que solamente destacar que todo el trabajo realizado no solamente es de mi responsabilidad, sino sobre todo de la responsabilidad de un grupo que me acompaña, donde, bueno, un grupo integrado por mucha gente joven, por suerte, que me ayuda y colabora y desarrollamos en forma conjunta los trabajos diariamente. Y mostrarles solamente, compartir con ustedes algunas fotografías de donde estamos ubicados, que les decía al principio en la provincia de Mendoza, en el lado oeste de la República Argentina. Es decir, no es tradicionalmente todos cuando se habla de Argentina se conoce más Buenos Aires que el resto del país. En este caso estamos ubicados al oeste, una región típicamente de producción de vinos, en una linda ciudad, realmente una ciudad muy turística, donde recibimos muchos brasileros y extranjeros, y que los invito realmente a visitar y conocer, y aquellos interesados también pueden contactarme y visitarnos también. Estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones. Les decía, es una región típicamente vitivinícola, ¿sí? Con paisajes realmente espectaculares. Ahí el profesor Marco acaba de venir a tener una visita con nosotros, la ha pasado realmente muy bien. Y bueno, finalmente agradecer de nuevo, ¿no es cierto?, al Brazilian Journal of Analytical Chemistry por la invitación a este seminario, a las instituciones que nos financian, invitarlos a que bueno, visiten nuestra página web, si alcanzan a escanear el código QR, y si no, me mandan un mail. Y bueno, gracias a todos ustedes por la atención en este día, y bueno, y este seminario un poco quizás extenso.